Muy buenas, No, dijo que parecía que iba a bajar. muy buenas noches, hermanos y amigos. Esta noche vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de los Hechos. El libro de 12 de Hechos es uno de los grandes capítulos de la Biblia donde vemos el poder de Dios a pesar de las dificultades para las personas. Y pensando en el apóstol Pedro en este capítulo, un hombre que cumplió las palabras de la canción, pase lo que pase, él confiaba en el Señor y ojalá que nosotros podamos aprender a confiar siempre en el Señor. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 de capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarte al pueblo después de la Pascua. Aquí vemos la persecución a algunos de la iglesia a manos de Herodes Agripa I. Entonces, en versículo 1 y 2 vemos que seguían los constantes ataques de Satanás contra la iglesia. Esta vez la persecución venía del rey Herodes. Se trataba de Herodes Agripa I, un nieto de Herodes el Grande. Había sido designado para reinar sobre Judea por el emperador romano Claudio. Este rey Herodes practicaba de la ley de Moisés y fue a extremos para agradar a los judíos. Fue siguiendo este político que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Era este Jacobo el que estuvo con Pedro y Juan en el monte de la Transfiguración con nuestro Señor. Y había sido su madre la que había pedido que sus 2 hijos se sentasen al lado de Cristo en su reino. Este capítulo permite hacer un interesante estudio acerca de los caminos de Dios con su pueblo. Jacobo fue muerto por el enemigo y en cambio Pedro fue milagrosamente liberado. La razón humana preguntaría por qué se mostró esa preferencia por Pedro. La fe reposa en el amor y sabiduría de Dios, sabiendo que el mal que Dios bendice es nuestro bien, y el bien no bendecido mal es. Versículo 3 a 4, los judíos respondieron de forma tan entusiasta a la ejecución de Jacobo que Herodes se sintió asentado a hacer lo mismo con Pedro. Sin embargo, eran entonces los días de los panes sin levadura, y las ejecuciones no eran apropiadas durante las fiestas religiosas. Además, los judíos estarían demasiado ocupados con sus ceremonias para apreciar el favor, de modo que Herodes ordenó encarcelar a Pedro hasta entonces. El apóstol era guardado por 16 soldados en 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia en Jerusalén oraba fervientemente por Pedro, especialmente por cuanto la muerte de Jacobo estaba vivido en sus mentes.
Un hermano comentó diciendo que aquella fuerza de una oración ferviente, aunque vacilante, era más poderosa que errores y más poderosa que el infierno. Entonces, del versículo 6 en adelante, vemos que Pedro es librado de la cárcel. En versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate los sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que guardaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo profundamente, sujeto con dos cadenas entre dos guardias. Alguien ha llamado a su sueño un triunfo de la fe. Probablemente Pedro recordaba la promesa del Señor que viviría hasta ser viejo, como dice en Juan capítulo 21, versículo 18. Y por lo tanto sabía que Herodes no podía matarlo prematuramente. De repente se le apareció un ángel del Señor y la celda quedó inundada de luz, y golpeando a Pedro en el costado, el ángel le ordenó que se levantase pronto. Inmediatamente las cadenas se le cayeron. Luego, con breves y tersas frases, el ángel mandó a Pedro que se vistiese, se atase los sandales, se volviese en su manto y le siguiese. Como en un sueño, Pedro siguió al ángel y pasó la primera y la segunda guardia de la ciudad. Cuando llegaron a la puerta de hierro esta se les abrió por sí mismo como accionado por un dispositivo automático. Solamente después de haber avanzado por una calle y que hubiese desaparecido el ángel, se dio cuenta Pedro de que aquella no había sido un sueño, sino que el Señor lo había arrebatado milagrosamente de la mano de Herodes y de los judíos. En versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando se hubo detenido el tiempo suficiente para considerar aquello, Pedro se dio cuenta de que los discípulos estaban orando en casa de María, la madre de Juan Marcos. Debió ser una reunión de oración extendiéndose por toda la noche, porque la huida de Pedro de la cárcel debió tener lugar durante las primeras horas de la mañana. Versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca?
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces vemos que Pedro llamó a la puerta del patio y esperó. Salió a escuchar a una muchacha llamada Roni, que en griego era Rosa, pero se sintió tan arrebatado de entusiasmo cuando oyó a Pedro que se olvidó de abrir la puerta. Corrió hacia adentro para anunciar la buena noticia a los que estaban orando. Ellos pensaban que estaba loca y no dudaron en expresárselo. Pero ella insistía en que el apóstol estaba de verdad a la puerta. Ellos respondiendo entonces, debe ser su ángel guardián. Pero ella se reafirmó rotundamente de que era Pedro. Y a esos creyentes se les han hecho frecuentes reproches por sus incrédulas oraciones. Se sintieron realmente sorprendidos cuando sus oraciones fueron contestadas. Pero toda crítica de este tipo está probablemente influenciada por nuestra propia y nerviosa desconfianza. En lugar de lanzar reproches a otros, deberíamos sentirnos muy consolados de que Dios responde a unas oraciones nuestras tan incrédulos. Todos tendemos a ser creyentes incrédulos, y eso es cierto. Aunque criticamos a estos hermanos por la falta de fe, muchas veces nosotros también hagamos lo mismo. Y en versículo 16 dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieran y le vieran, se quedaran atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando, esperando fuera. Cuando finalmente abrieron la puerta y él entró, todos sus dudas se desvanecieron y todos seguían en grandes expresiones de gozo. Él pronto los aquietó, los contó brevemente su milagrosa liberación, les pidió que comunicase las noticias a Jacobo, probablemente el hijo de Alfeo, y a los hermanos, y salió entonces. Es imposible saber a dónde fue en esta ocasión. Versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cuando llegó la mañana y Pedro no fue encontrado, los perplejos soldados se llenaron de pánico. También para Herodes fue una experiencia traumática verse tan frustrado. Nada de lo que los soldados pudiesen decir parecía convincente. De hecho, los pobres excusas que se le presentaran probablemente hicieran enfurecer más todavía al rey, de modo que ordenó que fuesen ejecutados. Luego partió a Cesarea para restablecer de su orgullo herido. En versículo 20 vemos la muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y soberano Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Por alguna razón no conocida, Herodes se había enojado en gran manera contra los de Tiro y de Sidón, dos puertos comerciales del mar Mediterráneo. La gente de esas ciudades aprovecharon la
estancia del rey en Cesarea, para congraciarse con él, porque dependía del trigo que importaba de Judea. De modo que hicieran amistad con Blasto, asistente personal del rey, y por medio de él pidieran la restauración de las relaciones diplomáticas. En versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Un día Herodes salió revestido en sus ropas reales y ellos comenzaron a gritar con delirio, voz de Dios y no de hombre. Él no hizo esfuerzo alguno por rehusar esos honores divinos, ni para dar la gloria a Dios. Por ello el ángel del Señor le hirió con una terrible enfermedad y expiró comido por gusanos. Esto fue, según la historia, en el año 44 después de Cristo. Así, aquel que había hecho dar muerto a Jacobo para complacer a los judíos, fue el mismo muerto en manos de aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Herodes cegó lo que había sembrado. Entonces, en versículo 24 en adelante dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí vemos el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Mientras tanto el evangelio expandió continuamente su ámbito. Dios hace que la ira del hombre le alabe y reprime el resto de las iras de los hombres. Frustrada el plan de las naciones, pero el consejo del Señor permanente para siempre. Después de haber cumplido su misión en Jerusalén, entregando el don procediente de Antioquía, Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía, llevando también consigo a Marcos, sobrino de Bernabé, y que posiblemente escribió el segundo evangelio. Es imposible saber si Bernabé y Saulo estaban en Jerusalén cuando tuvo lugar la ejecución de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro y la muerte de Herodes. Muchos comentaristas bíblicos piensan que el capítulo 13 marca una discontinuidad en el libro de Hechos. Algunos han llamado como volumen 2 de Hechos desde versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo ha llegado ya decididamente a tener un puesto destacado y Antioquía de Siria vuelve a ser el centro desde el que el evangelio lidera a los gentiles. Hay algo importante cuando estudiamos el libro de los Hechos, es ver la oración en este libro de la palabra de Dios. Hay muchas menciones de la palabra de Dios. Y vemos que Hechos es un estudio en oración de éxito. Ya en el capítulo 1 hemos visto a los discípulos orando en 2 ocasiones diferentes. Su oración en el aposento alto después de la ascensión fue contestado por el día de Pentecostés. Su oración para guiar a escoger a un sucesor de Judas Iscariote fue contestado por la suerte que cayó sobre Matías. Los que se convirtieron en el día de Pentecostés prosiguieron constantes en la oración, como vemos en capítulo 2, versículo 42. Y los versículos siguientes, 43 a 47,
describen las condiciones ideales que prevalecen en esa reunión de oración. Después de la liberación de Pedro y Juan, los creyentes pidieron intrepidez en capítulo 4, versículo 29. Como resultado, el lugar en que estaban fue sacudido. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Capítulo 4, versículo 31. Los 12 siguieron escoger 7 hombres diáconos para que manejasen las cuestiones financieras, a fin de que ellos mismos pudiesen dedicarse más plenamente a la oración y al ministerio de la palabra, como vemos en capítulo 6, versículos 3 a 4. Los apóstoles oraban, impusieron las manos sobre los 7, capítulo 6, versículo 6. Los siguientes versículos registran unos entusiasmantes nuevos triunfos para el Evangelio, capítulo 6, versículos 7 y 8. Esteban oró cuando estaba al punto de sufrir el martirio, capítulo 7, versículo 60. El capítulo 9 registra una respuesta a esta oración, la conversión de un espectador, Saulo de Tarso. Como hemos mencionado en el pasado, muchas veces los cristianos oran para que las personas que sufren persecución no mueren. Pero muchas veces, como la Biblia dice, que es necesario que una semilla de trigo caiga a la tierra para morir, para dar fruto. Y muchas veces la historia ha mostrado que creyentes han sido matados y el resultado de su muerte han sido la salvación de sus verdugos. En capítulo 8, versículos 15 a 17, vemos que Pedro y Juan oraron por los samaritanos que habían creído, con el resultado de que ellos recibieran también el Espíritu Santo. A continuación de su conversión, Saulo de Tarso oró en la casa de Judas, y Dios respondió a la oración enviándole a Ananías, como vemos en capítulo 9, versículos 11 y 17. Vemos que Pedro oró en Jope y Dorcas resucitó de la muerte en capítulo 9, versículo 40. Y como resultado, muchos llegaron a creer en el Señor Jesucristo en capítulo 9, versículo 42. El centurión gentil Cornelio oró en capítulo 10, versículo 2, y sus oraciones subieron como un memorial delante de Dios, como dice en versículo 4. Un ángel se le apareció en visión ordenándole enviar a buscar a un hombre llamado Simón Pedro en capítulo 10, versículo 5. Y al día siguiente, Pedro oró en versículo 9, y su oración fue contestada por una visión celestial que le preparó para abrir la puerta del reino a Cornelio y a otros gentiles al Evangelio, como vemos en el resto del capítulo 10. En Mateo capítulo 16, 19, Jesús dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos que Pedro usó el primer llave para abrir la puerta para el Evangelio a los judíos en el día de Pentecostés, y el segundo llave cuando predicó el Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Como hemos visto en este capítulo 12, cuando Pedro fue encarcelado, los cristianos oraban fervientemente por él. Y Dios respondió
liberando a Pedro milagrosamente de la cárcel, para estupefacción de los que oraban. Los profetas y maestros en Antioquía ayunaban y oraban. En capítulo 13, versículo 3. Eso precipitó el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Se ha dicho que esta fue la más poderosa proyección de oración jamás visto, porque afectó hasta lo último de la tierra, y nosotros mismos hoy, por medio de Pablo y Bernabé, los misioneros. Si usted va a un supermercado aquí en Bucaramanga, seguramente usted va a encontrar una marca de queso, se llama Borden. Entonces, había un hombre, William Borden, que era uno de los hijos de la familia Borden, que esta compañía es la más grande de producción de queso en el mundo. Ese hombre vivía hace más de 100 años y él fue a la universidad, y en la universidad ganó muchos amigos, y esos amigos oraban mucho para el Señor levantar misioneros para trabajar en todas partes del mundo. Y él decidió trabajar con unos musulmanes en el país de China. Y fue a Egipto para aprender el árabe, pero mientras estaba allá contrajo una enfermedad y murió. Y como resultado de su muerte, cuando William Borden murió, miles y miles de personas jóvenes de los Estados Unidos fueron a todas partes del mundo predicando el evangelio como misioneros. Entonces se ve que una semilla cayó en la tierra y murió, pero el resultado era miles de misioneros que salieron a todas sus partes del mundo para predicar el evangelio. Y todo empezó por medio de la oración. Fue como respuesta a estas oraciones que Timoteo se unió a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. En la cárcel de Filipos, las oraciones de medianoche de Pablo y Silas tuvieron respuesta con un terremoto y con la conversión del carcelero y de su familia en Hechos capítulo 16. Pablo también oró con los ancianos de Éfeso en Mileto en capítulo 20. Esto suscitó una conmovedora demostración del afecto que ellos sentían por él y de su dolor de que no se volvieran a ver más su cara en esta vida. Los cristianos en Tiro oraron con Pablo en la playa, capítulo 21, y estas oraciones indudablemente le siguieron hasta Roma. Antes de su naufragio, Pablo oró públicamente dando gracias a Dios por los alimentos. Este aliento alentó a los desanimados tripulación y pasajeros en capítulo 27 de los Hechos. En la isla de Malta, Pablo oró por el padre enfermo del gobernador. El resultado fue que Publio fue milagrosamente sanado. Capítulo 28 de Hechos. De modo que parece evidente que la oración era la atmósfera en la que vivió la iglesia primitiva. Y cuando los cristianos oraban, Dios obraba. Entonces, hermanos, hoy en día tenemos la posibilidad de orar. No necesitamos salir de la casa. Podemos orar desde nuestras casas. Podemos orar mientras está en la cama. Yo recuerdo un hermano hace muchos años cuando era niño en la asamblea, un hermano que había sufrido de unas heridas en la Segunda Guerra Mundial y por esa herida no podía dormir muy bien y muchas veces se levantó
durante la noche despertó, pero aprovechaba ese tiempo de orar. Y dijo que la forma de su oración era mirar el círculo donde estaba sentado los hermanos en la asamblea y pasó de un hermano al otro recordando los sitios donde ellos se sentaban en el círculo de la cena del Señor y oraba cada uno de ellos, y hasta que cuando había terminado de oración, él dijo muchas veces él pudo dormir de nuevo y tener el descanso que necesitaba. Pero es cierto, hermanos, hay mucha necesidad de orar hoy en día. Los jóvenes, por ejemplo, muchos jóvenes están yendo por caminos equivocados y dañinos, y debemos orar por ellos y recordamos que Dios quiere salvar a esos jóvenes para que sus vidas sean vidas fructíferas. Estábamos orando esta noche de una mujer que vivía en los Estados Unidos así como unos 100 años, y de sus 6 generaciones descendientes, vemos que esta mujer tenía como más de 900 descendientes que terminaban en la cárcel, y eran personas que tenían vidas muy dañinos y dañados, porque esa mujer fue abandonada como una hija y descuidaba y nadie estaba orando por ella. Entonces sabemos que hay personas en las asambleas que Dios ha salvado porque hemos orado por ellos, y sus vidas son una bendición hoy en día en cada asamblea. Entonces, hermanos, seguimos el ejemplo de los hermanos en el libro de los Hechos y seguimos orando uno por el otro. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este capítulo tan bueno que muestra el poder de Dios a pesar de las dificultades que los hombres y mujeres experimentaban en este tiempo. Pero vemos que pase lo que pase, algunos de estos hermanos seguían fielmente a ti y oraban, y tú has bendecido sus oraciones y dado mucho fruto por sus labores. Damos gracias, Señor, porque nosotros podemos acercarte a ti en oración. Damos gracias que podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, que pase lo que pase en nuestras vidas, podemos siempre confiar en ti, sabiendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro gran Rey. Ponemos en tus manos a todos los hermanos y amigos que están presentes en esta reunión, que tú los bendigas a cada uno, que tú les animes, que tú les des las fuerzas que necesitan, por unos hermanos que están mal de salud, para que ellos tengan las fuerzas que necesitan cada día. Colocamos a cada uno en tus manos para tu bendición y tu ayuda en sus necesidades. Y damos gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Amén. Gracias, hermano Andrés. Gracias al Señor por su palabra. Las hermanas, recuerden su invitación de mañana a las 7 de la noche, reunión de damas. Y nos volvemos a ver el jueves a las 6:30 en la reunión de oración. Que tengan los hermanos que sientan a las 5 de la mañana reunirse con los demás hermanos que lo están haciendo para orar. También esa reunión es para todos. Buenas noches para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanitos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Chao, hermanitos. Chao, hermanitos. Que Dios los bendiga. Chao. Hermano Mario, chao, hermanita. Chao, hermano Gabriel. Chao. Hermanos, Dios les bendiga. Venezuela, mi hermano. Chao, hermanito Jairo. Chao, hermanita.
Chao, hermanito. Que Dios lo Chao, bendiga. Hermanito. Gracias. Ay, hola, hermanitos. Chao, tribu leal Puentes. Tribu Leal y Fuentes, sí. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches para todos. Felices sueños. Que descansen. Saludo a la familia Pérez Velázquez. Ya los veo de lejos. Chao. Chao, hermano Freddy. Dios le bendiga. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Dios se bendiga, hermanos. Hermana Ana, hermano Andrés, buenas noches. Qué gusto Buenas. verles. Chao. Chao, Chao, chao. hermano. Buenas noches. Chao a todos. Bueno, me fui. Chao. Chao. Ok, está.